Chicos, súper importante que como mi internet funciona medio inestable, a veces se me va de foco la hoja, ¿sí? Así que cuando se me vaya de foco, avísenme, porque entonces yo la muevo un poquito y la vuelvo a poner en foco, ¿sí? Bien. Bibliografía. Fundamentos de química analítica del SCUB. ¿Y por qué yo recomiendo este libro? Porque hay un capítulo fundamental donde está hablando de las volumetrías de precipitación con el mismo enfoque que lo vamos a ver en esta materia, que no son cualquier volumetría de precipitación, sino que son volumetrías de precipitación donde el titulante es nitrato de plata. ¿Sí? Todas las volumetrías de precipitación que vamos a ver en esta materia refieren a estar hablando de reacciones donde está el nitrato de plata en el medio. Como ustedes ya saben, todas las sales de nitrato son solubles en agua, por lo tanto, el nitrato de plata se va a disociar en plata y nitrato, ¿sí? El nitrato de plata, como tal, es una sal soluble en agua porque es un nitrato. ¿Y quién va a ser el reactivo formalmente de la reacción? ¿El anión o el catión? El catión, ¿sí? Y la respuesta es, porque este es ¿por qué es la plata? Porque recuerden, es una volumetría de precipitación. Todas las sales de nitrato son solubles en agua. ¿Sí? Entonces, mayormente, esta clase de titulaciones se utilizan para determinar aluros, ¿sí? El detalle es que no todos los métodos sirven para determinar todos los aluros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar la forma en que podemos determinar. Cloruros, bromuros, ioduros y sulfocianuros. ¿Sí? Esos son los analitos posibles que podemos estudiar mediado por precipitaciones con nitrato de plata. ¿Sí? Entonces, si el ion que reacciona es la plata, yo voy a saber que me va a dar cloruro de plata. El cloruro de plata es un sólido que se va a encontrar en equilibrio con su catión y su anión. ¿Sí? Y asociado a esta reacción reversible va a haber una constante que se llama constante de producto de solubilidad, que va a ser el producto de las concentraciones molares de cada una de las especies. Si esto lo puedo expresar, el balance de masa en términos de la fracción soluble
S, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? No, yo tengo que escribir el balance de masa primero. Va a ser S por el coeficiente estequiométrico, sí. La fracción soluble S lo tengo que pensar como que por cada unidad de producto sólido, ¿sí? Por cada unidad de producto sólido, cuántos cationes y cuántos aniones se van a formar. Entonces, en términos de fracción soluble, yo puedo escribir, por ejemplo, la concentración de plata va a ser igual a S, ¿sí? Porque por cada uno de cloruro de plata se forma un catión plata. Y la concentración de cloruro va a ser igual a S por el mismo motivo. Por cada cloruro de plata se forma un cloruro. ¿Sí? Entonces, si yo esto que está aquí lo traslado al KPS, me queda KPS que va a ser igual a S por S. ¿Sí? Si lo traslado al KPS, me va a quedar KPS igual S por S, que sería S cuadrado. ¿Sí? Pero cuidado, para poder escribir KPS igual a S cuadrado, tengo que justificar de dónde sale. ¿Sí? Que viene de acá. ¿Y por qué es importante esta justificación? Porque KPS no siempre es S cuadrado. ¿Sí? Vamos a escribir un ejemplo donde no sería S cuadrado. El fluoruro de magnesio se va a disociar en catión magnesio más 2 fluoruros. El KPS es igual a la concentración de magnesio como catión por la concentración de fluoruro al cuadrado. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Entonces, el balance de masa en términos de la fracción soluble S, ¿sí? En términos de la fracción soluble S, ¿cómo sería? La concentración de magnesio va a ser igual a ¿qué? A S. Muy bien. S porque por cada unidad de fluoruro de magnesio se genera un catión. ¿Y la concentración de fluoruro? 2S. Muy bien. 2S. ¿Sí? ¿Y por qué 2S? ¿Sí? Ni S cuadrado, ni 2S cuadrado. 2S. ¿Por qué?
Porque por cada unidad de sólido se me generan 2 fluoruros, ¿sí? Y esto es un balance de masa. En un balance de masa yo estoy balanceando masas, justamente. Entonces, lo que yo tengo que poder expresar es cuánto fluoruro tengo en solución cuando tengo esta especie, ¿sí? Entonces, esa cantidad va a ser 2 veces F porque tengo 2 fluoruros en cada unidad. El KPS no es 2S al cuadrado. No, no. No os apuréis, no os apuréis. Paso a paso, ¿sí? Porque el KPS, si ustedes se fijan, es la concentración de magnesio por la concentración de fluoruro al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuidado con meter los valores así nomás. ¿Mm? Si esto lo traslado al KPS, ¿qué me queda? KPS, que va a ser igual. Exactamente. Concentración de magnesio es S por concentración de fluoruro, que es 2S. Pero la concentración de fluoruro, ¿qué le pasa? Está elevado al cuadrado. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, me queda S por 2 al cuadrado es 4, S al cuadrado es S cuadrado, S por S al cuadrado es S cubo. Esto queda 4S al cubo. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo esta solución de cloruro de plata, ¿sí? Y en general, cualquiera que sea en proporción 1:1, el KPS va a tener esta expresión, pero, acá, cuando ya se me genera un catión y 2 aniones, la cosa cambia. Y el KPS me queda 4 veces S al cubo. Bien, ahora, nosotros estamos hablando en términos de S, pero nunca me dijeron quién es S. ¿Quién es S? O en términos más formales, ¿qué representa S? Bien, la solubilidad. Bien, S es la solubilidad. ¿Y qué es la solubilidad? Solubilidad molar. Muy bien. Bien, ¿y qué es eso? La solubilidad va a ser la cantidad máxima de soluto que admite el solvente. Moles de soluto por litro, en realidad es por kilo de solvente, ¿sí? Porque es la cantidad máxima de soluto que admite el solvente y nada más, o tengo que seguir algo más. A una dada temperatura. ¿Sí? La solubilidad, esto es súper importante, la solubilidad depende de la temperatura, ¿sí?
recuerden, las constantes son constantes que el valor depende de la temperatura. Entonces, las constantes dependen de la temperatura. Si la solubilidad yo la estoy calculando a partir de una constante, también va a depender de la temperatura. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han seguido? Excelente. Dentro de los otros componentes teóricos que son de interés para este tema, nos tenemos que acordar de todos los efectos que vemos en esta clase de sistemas. Y el efecto más común, el primero que estudiamos, es el efecto del ion común. ¿Qué es el efecto del ion común? Con palabras de ustedes. Sí, pueden ser dos sales, pueden ser dos especies, ¿sí? El efecto del ion común es una disminución de la solubilidad por efecto de, perdón, me colgué leyendo todo lo que aportaron ustedes. Cuando estamos hablando del efecto ion común, lo que estamos diciendo es que la solubilidad va a disminuir. O sea, ¿qué es lo que significa que la solubilidad disminuya? Que va a precipitar más. Y va a precipitar más empujado por ese ion común. ¿Común a quién? A la especie que está precipitando. Si yo, por ejemplo, tengo cloruro de plata y una única corrección voy a hacer a lo que aportaron, ¿sí? El ion común no necesariamente necesita venir de otra sal, ¿sí? Por ejemplo, la plata, ¿sí? El ion común puede ser la plata, puede ser cloruro, pueden ser ambos, ¿sí? Pero yo puedo sumar plata ¿por intermedio de qué? Por intermedio de nitrato de plata. Puedo sumar por intermedio de, bueno, el sulfato de plata es un sólido, pero no importa. ¿Sí? Por intermedio del sulfato de plata, etcétera. ¿Sí? Ahora, yo puedo sumar cloruros con cloruro de sodio, si quiero, o puedo sumar con ácido clorhídrico, como muy bien aportaron ahí. ¿Sí? Entonces, el efecto ion común no necesariamente implica dos sales, ¿sí? Y de hecho, recuerden que los compuestos insolubles no necesariamente tienen que ser sales, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hidróxido de calcio es soluble en agua. Poco, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿sí? Que cuando estoy hablando de un precipitado, de
un compuesto insoluble en agua, no necesariamente hablo de sales, ¿sí? Esto fue un paréntesis, ¿sí? Bien, continuemos con el ion común. Entonces, supongamos que yo tengo esto. Tengo un precipitado de cloruro de plata que está en equilibrio con su sobrenadante y por lo tanto se establece esta reacción reversible. ¿Sí? Bien, entonces yo a esta solución le voy a incorporar nitrato de plata. ¿Sí? El nitrato de plata en estado acuoso. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir cuando yo incorporo el nitrato de plata, que es un sólido, a la solución? Sí, va a aumentar la concentración de plata, pero ¿por qué va a aumentar la concentración de plata? ¿El nitrato de plata permanece como tal en solución? Se disocia, exactamente. El nitrato de plata se va a disociar en catión más anión. Y debido a esta disociación es que se ve alterado este equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incorporación del nitrato de plata genera cationes plata que van a ser el ion común acá. Entonces ahora sí, esto aumenta. ¿Y qué es lo que pasa con la ecuación de precipitación? Se desplaza hacia la formación del sólido. ¿Sí? Acuérdense, causa, consecuencia. ¿Sí? Siempre hay un motivo que genera una perturbación y esto es la consecuencia. ¿Sí? ¿Esto se debe a quién? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el principio que explica esto? Principio de Le Chatelier. El ion común, el efecto de ion común, se explica por principio de Le Chatelier. ¿Sí? Estoy escribiendo como que me estoy yendo para arriba. Bien, entonces planteemos cómo sería en esta situación el balance de masa. La concentración de cloruros que tenga en solución, ¿de quiénes van a venir? Los cloruros, ¿de quiénes van a venir? Del sólido. Bien, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la fracción soluble del sólido. ¿Sí?
Bien, los nitratos, ¿de dónde van a venir? Del nitrato de plata. Bien. Por cada nitrato de plata tengo un nitrato. Entonces, va a ser, los nitratos estoy diciendo, por las dudas, va a ser igual a la concentración inicial de nitrato de plata. ¿Sí? Bien, ahora sí, la plata. La plata, ¿de dónde va a venir? Por un lado voy a tener el catión plata que tengo acá, el que viene del sólido, más el catión plata que viene del nitrato de plata. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir acá? La concentración de nitrato de plata, muy bien, más S. Muy bien. Acá, si yo voy a poner concentración de cloruro de plata, acuérdense, ¿sí? Si yo no lo quiero poner, no quiero ponerlo como S, acuérdense que en ese caso tengo que poner comillas, comillas, ¿sí? Acuérdense que lo poníamos con comillas, porque formalmente esta concentración no la puedo definir, ¿sí? Pero no lo vamos a complicar, ¿sí? Estos son cosas de quali, no os preocupéis, ¿sí? No necesitamos, para quanti, no necesitamos esto. Esto, no lo necesitamos, ¿sí? Vamos a trabajar con esto de acá. Bien, entonces ahora pensemos, ¿sí? Yo no escribí la expresión, la voy a poner aquí al costado. El KPS es igual a concentración de plata, catión, por concentración de cloruro, catión. ¿Sí? ¿Cómo podría calcular la solubilidad del cloruro de plata en esta situación donde tengo un ion común? ¿Qué hago? Bien, me estás planteando despreciar S frente a C. ¿Por qué yo podría despreciar S frente a C? ¿Qué condiciones tendríamos que establecer para poder hacer este desprecio? Primero tengo que ver que haya precipitado, exactamente. Primera condición para poder establecer esto, primero tengo que tener precipitado, ¿sí? Parece una obviedad, pero muchas veces nos olvidamos que si no se satisface el KPS, no hay precipitado. Entonces, ya está, el problema termina ahí, en no hay precipitado, ¿sí? Pero acá, supongamos que tengo precipitado, ¿sí? ¿Cómo podría justificar yo este desprecio? ¿Mm? Vamos a poner algunos números para que
para que ustedes se guíen. Este KPS vale 1,8 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Y supongamos que la concentración de nitrato de plata, la concentración inicial, es 6,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Yo les estoy asegurando que precipitado hay. ¿Sí? Bien, ¿cómo podría escribir la oración? Porque en realidad es una oración lo que necesitamos para poder despreciar esto. Que se puede, ¿eh? Se puede. Sí, pero ¿estamos en presencia de un efecto del guión común? ¿Sí? El aporte dice, la mayoría de la plata se encuentra en el precipitado, por lo que la concentración de nitrato de plata es despreciable frente a S. En realidad no. O sea, S es la variable despreciable frente a la concentración. Pero estamos en efecto ion común. ¿Qué es lo que tengo que usar para explicar? Le Chatelier. Bueno, entonces, lo dice acá, está escritito. Está escritito acá. Bien. Vamos. ¿Cómo sería la oración? Aumenta la concentración de plata, ¿sí? Ya de por sí, uno cuando quiere hablar de solubilidad tenemos que arrancar recordando que si una sal es insoluble, la fracción soluble sin el ion común va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces partimos de esa base, que la fracción soluble sin el ion común va a ser muy pequeña. Pero, además, aumenta la concentración de plata por efecto ion común, por incorporación de la sal del nitrato de plata, por lo que la reacción se desplaza hacia la formación del precipitado. ¿Sí? Y en particular, frente a esta concentración, me había olvidado el molar, frente a esta concentración, que es relativamente significativa, porque es 6,5 por 10 a la menos 3, ese va a ser despreciado. ¿Sí? ¿Sí? Chicos, cuidado, no sé qué ha pasado, si ha habido una laguna, si KPS ha caído en el olvido, pero cuidado. No siempre son dos órdenes. Porque es una suma, ¿eh? Ojo, ojo, que yo para despreciar siempre tengo que estar en sumas. ¿Sí? Nunca puedo despreciar en multiplicaciones. Por las dudas lo aclaro. ¿Sí? Entonces, esto es despreciado. ¿Por qué? Hago el punteo, no lo escribo completo, ¿eh? Porque
la solubilidad del cloruro de plata es baja, se incorpora el nitrato de plata, por lo tanto hay un efecto ion común, y por principio de Le Chatelier, la fracción soluble va a ser todavía más pequeña, porque el equilibrio se desplaza para allá. Entonces, S va a ser despreciable frente a este valor, que es 6,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto hay que escribirlo. Yo hago el punteo, nomás. ¿Sí? Si no se puede despreciar, tenés que resolver una cuadrática. ¿Sí? Lo que pasa que, piénsenlo de esta manera, cuando hago, o sea, en Quali nosotros pedíamos hacer los desprecios porque tiene que ver con formar el criterio analítico, ¿sí? Porque no es todo hacer cuentas. Acá en Quanti hacemos un montón de cuentas, porque queremos sacar una curva de titulación. Las curvas de titulación, como ya vieron, llevan bastantes cuentas. Entonces la idea es reducir la cantidad lo más posible. ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas de esto? ¿No? Hay un tercer concepto teórico que es hiper relevante, que ustedes rindieron un gran examen en función de esto, porque en definitiva lo que yo tomé fue esto, que es la precipitación fraccionada. Conceptualmente, con sus palabras, ¿qué es la precipitación fraccionada? Primero uno y después otro. Exactamente. Tengo dos especies cualquiera, que están en solución, viviendo juntas. ¿Sí? Y ambas, por incorporación de una tercera especie, tienen la capacidad de precipitar. El tema es, la precipitación fraccionada es una forma de precipitar. Primero una, después la otra. ¿Sí? Que precipiten en distintos tiempos, exactamente. La precipitación fraccionada, esto es lo que tenemos que recordar, es una técnica. ¿Sí? Es una técnica donde controlo condiciones. ¿Mm? Entonces, para poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos una solución con nitrato plumboso y nitrato de bario. ¿Sí? Esto lo tenemos en solución. Depende de las concentraciones y depende de los KPS. Exactamente. Bien, tenemos esta solución y a esta solución le vamos a incorporar cromato de potasio. Bien, la pregunta es, ¿qué ion precipita primero? Entonces, tiene que haber una diferencia de órdenes para poder precipitarlos por separado. Exactamente. ¿Sí? Hay dos formas de hacer esta clase de ejercicios de precipitación fraccionada, y son las dos igual de válidas. Yo acá voy a reproducir una sola,
Son las dos igual de válidas porque en realidad se llega a un resultado que es matemático, y que después uno tiene que escribir una oración para justificar qué es lo que pasa, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer para justificar esto es qué es lo que está pasando en la solución, ¿sí? Porque yo ahí tengo nitratos, tengo bario, tengo plomo, tengo potasios, tengo cromatos. ¿Qué es lo que precipita? O sea, el precipitado, ¿de qué va a estar formado? ¿O de qué? Reformulo. ¿De qué cosas podría estar formado el precipitado? Cromato de bario, bien, y cromato de plomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo nitrato plumboso. ¿Es soluble en agua el nitrato plumboso? Sí, como todos los nitratos. Nitrato plumboso se disocia en plomo y dos nitratos. Tengo nitrato de bario, se disocia en bario y dos nitratos. Y luego tengo cromato de potasio, que es soluble en agua. Hubo pocos, sí, ahí. Sí, es soluble en agua, chicos. Y es soluble en agua, acuérdense que es una solución color amarillo intenso. Bien, entonces, para establecer qué ion precipita primero, lo que yo necesito es, por un lado, conocer los valores de KPS y por el otro lado, conocer cuáles son las concentraciones iniciales de los cationes, ¿sí? ¿Y por qué conocer las concentraciones iniciales de los cationes? Porque básicamente lo que me están pidiendo responder es qué ion precipita primero. Y se entiende que no importa de qué forma yo esté agregando esto, si estoy agregando sólidos, si estoy agregando una solución, lo que a mí me va a importar es mirarlo desde el punto de vista de los cationes. Para verlo desde el punto de vista de los cationes, necesitamos conocer cuál es la concentración de catión plumoso, cuál es la concentración de catión de bario. Entonces, datos. La concentración de nitrato plumboso es 0,02 molar. La concentración de nitrato de bario es 0,15 molar. Vamos a escribir ahora los KPS. Plomo más cromato me va a dar cromato plumboso. Es un sólido ahí.
Y luego, bario más cromato me va a dar el cromato de bario, que también es un sólido. Y el KPS es este. El valor de este es 2 por 10 a la menos 14. El valor de este KPS es 1,2 por 10 a la menos 10. Bien. Y ahora, ahí tienen todos los datos. ¿Qué hago ahora? Acuérdense la pregunta que es, tengo que decidir qué ion precipita primero. Bien, una propuesta es calcular la concentración de plomo y de bario. Pero para eso yo necesitaría la concentración de cromato. ¿La tengo la concentración de cromato? No. ¿Qué concentraciones sí tengo? Tengo la concentración de plomo, porque va a salir de acá, y la concentración de catión bario, que va a salir de acá. ¿Sí? Esas concentraciones las tengo. ¿Sí? Yo sé que la concentración, voy a escribir acá, de nitrato de plomo, de nitrato plumboso, es 0,02 molar. Es una sal soluble. ¿Sí? Entonces, la concentración de plomo 2+, la concentración total de plomo 2+, va a ser 0,02 molar. ¿Sí? Y mi única justificación para poder hacer esta interrelación es que es una sal soluble en agua. Y después vamos a meternos en KPS. ¿Sí? De la misma forma, yo puedo determinar que la concentración de bario va a salir de la concentración de nitrato de bario. Esta concentración es 0,15 molar. Entonces, la concentración de catión bario va a ser 0,15 molar. La justificación es la misma, porque se trata de una sal soluble en agua. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos hasta acá. Bien, ustedes me dicen, me meto en KPS. Pero esta concentración es la misma que está acá. Sí, no, quizás, ¿por qué? No, no es la misma. Bien, conceptualmente no es la misma, ¿sí? Conceptualmente. Esta concentración es diferente a esta, y esta concentración es diferente a esta. ¿Sí?
Eso está bien. Conceptualmente son concentraciones diferentes, pero siempre me tengo que situar en el problema. Yo esto lo puedo resolver, hago el balance de masa completo y sale, ¿sí? Pero me interesa que en lugar de hacer todos esos balances que hacíamos, lo pensemos un poquito conceptualmente desde el punto de vista de la pregunta. La pregunta es, ¿qué ion precipita primero? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuál era la particularidad de KPS? Que si la cuenta se satisface, precipita. ¿Sí? Entonces, para poder responder esta pregunta, yo lo que voy a suponer es que hay precipitación total, ¿sí? O precipitación casi completa, como bien aportan ahí, un poquito queda sin precipitar. Siempre, siempre va a haber una fracción que quede sin precipitar, pero esa fracción queremos que sea lo más despreciable posible, ¿sí? Entonces, conceptualmente, esto y esto no es lo mismo. Pero para responder la pregunta, ¿sí? Para responder la pregunta de qué ion precipita primero, ¿yo qué es lo que voy a decir? ¿Sí? Recordando el concepto de KPS, que cuando se satisface el valor de KPS, hay precipitación. ¿Se acuerdan de esto? Cuando se satisface el valor de KPS hay precipitación. ¿Sí? Entonces, a instancias de saber qué ion precipita primero, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la concentración de cromato necesaria para precipitar todo el catión. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Pero lo escribo, ¿sí? Cuando se satisface el valor de KPS hay precipitación. Entonces, yo lo que quiero saber es qué ion precipita primero y voy a calcular esta concentración, ¿sí? Necesaria para precipitar todo el catión. O sea, que a efectos de responder la pregunta, si la precipitación es total, entonces la concentración total del catión va a ser prácticamente igual al valor que voy a meter en el KPS para ambos casos.
¿sí? Recuerden toda la explicación porque es relevante. ¿Mm? Si mientras ustedes lo van pensando, yo voy escribiendo acá abajo. ¿Hay alguna duda de todo lo que acabo de escribir? ¿Del hilo de razonamiento? ¿No? ¿Venimos bien? Bueno, entonces, ahora sí, habiendo justificado esto, voy a despejar. Despejo del KPS. De los KPS. Despejo la concentración de cromato. Entonces me queda el KPS del cromato de plata, cromato plumoso, que es 2 por 10 a la menos 14, dividido la concentración de plomo, que es 0,02. Y me queda el KPS del cromato de bario, que es 1,2 por 10 a la menos 10, dividido la concentración de bario, que es 0,15. Cuando hago estas cuentas, esperen que yo tengo el machete acá, esto da 10 a la menos 12 molar, y este da 1,3 por 10 a la menos 9 molar. Bien, ¿cuál precipita primero? El plomo. El plomo. Precipita primero el plomo, precipita primero el plomo porque requiere menor concentración de cromato para satisfacer el KPS. ¿Sí? Ahí va, pues no se veía. 10 a la menos 12 es más pequeño que 10 a la menos 9. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas hasta aquí, pequeños? ¿No? Vamos a hacer ejercitación de esto, no os preocupéis, ¿sí? Muy importante esto porque la precipitación fraccionada es el fundamento del método de Moore. El fundamento teórico del método de Moore está en precipitación fraccionada. Así que nos vamos a detener un poquitito en esto para tener bien la base teórica y que después sea más fácil cuando pasemos a los métodos. ¿Sí? Bien, detenemos la grabación acá. Vamos a